Exterior y Turismo, Alfredo Ferrero, hizo una enérgica defensa del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Dijo que quienes se oponen favorecen al narcotráfico y al terrorismo. Estar en contra del Tratado de Libre Comercio es estar a favor del narcotráfico y del terrorismo, porque el Tratado de Libre Comercio favorece la producción de puestos de trabajo y de exportaciones que generan empleo. Así de enfático fue el ministro de Comercio Exterior en su exposición sobre el TLC ante la Comisión de Relaciones Exteriores. También criticó a la CGTP, con quien aún no ha podido reunirse. Yo creo que la CGTP debería organizar una marcha a favor del TLC y no en contra. Seguramente eso es algo que se les dificulta por temas ideológicos o políticos, pero la realidad de las cifras nos indica que el TLC genera más trabajo. El algodón, el maíz, el trigo y las medicinas son algunos de los productos que recibirían compensaciones del gobierno en caso de entrar en vigencia un TLC con Estados Unidos. Ferrero cuestionó a las ONGs. El negocio de algunos que están en las ONGs es que siga habiendo pobreza para que sigan recibiendo cooperación técnica. El día que la pobreza disminuye o desaparece, se acabó la cooperación técnica. Advirtió que el siguiente gobierno entrará cojo de no firmarse el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y a partir del 1 de enero del 2006 entrará en circulación el nuevo billete de $10. Así lo afirmó el embajador de Estados Unidos en el Perú, James Curtis, quien también se refirió al Tratado de Libre Comercio. La cita en la Embajada de los Estados Unidos fue para presentar el nuevo billete de $10, pero la presencia del embajador James Curtis Strobel obligaba a interrogarlo sobre la posición de su país frente a las negociaciones para la firma del TLC con Perú, hoy suspendidas. Estamos dispuestos a tomar el tiempo necesario para llegar a un acuerdo que sirve los intereses de todos los países participantes. Hay cuestiones prácticas de nuestro lado y del lado de los países andinos que influyen el tiempo de las negociaciones, como el hecho de que va a haber una ronda muy importante de negociaciones de la cuestión de los subsidios agrícolas. Y tanto los países andinos como nosotros tenemos que enfocar también los recursos negociadores en este tema tan importante y central. El rediseño de la moneda norteamericana comenzó con los billetes de $20 y $50. Hoy es el turno del de 10, un billete confiable, inteligente y seguro. El cambio más evidente es la adición de colores de fondo tenues de naranja, amarillo y rojo. El nuevo diseño El doctor Alfredo Ferrero Díaz-Canseco, ministro de Comercio Exterior y Turismo, que se encuentra en Lima, hace muy poco rato que ha arribado de Washington. Hemos estado conversando ya en la mañana con algunos voceros, digamos, con respecto a qué es exactamente lo que ocurrió, esta postergación, la posibilidad de reinicio de las conversaciones antes del 13 de diciembre, que es la reunión de la Organización Mundial de Comercio. Doctor Alfredo Ferrero Díaz-Canseco, muy buenos días. Muy buenos días, Raúl, gracias por la llamada y por la invitación a conversar hoy. Muchas gracias por atendernos. Sin caer en pesimismos ni en falsos optimismos, como usted mismo lo ha señalado, se han tomado una tregua para repensar y ver las cosas con un poco más de calma después de intensos días de negociaciones. ¿Tenemos todavía la posibilidad de pensar que se puede arribar a un TLC para la suscripción del mismo antes de diciembre? Antes, perdón, de enero. Sí, Raúl, yo creo que aquí hay varias lecciones de esta situación del día de ayer. En primer lugar, yo oía a algunos diciendo de que estábamos dejando a Colombia y Ecuador solos. Después por ahí escuchaba a algunos que decían que es una negociación de sí o sí. Yo creo que eso demuestra que el Perú está negociando firmemente, defendiendo con convicción sus intereses. Eso no significa no tener flexibilidad para llegar a un acuerdo, pero sí sabiendo claramente cuáles son nuestras líneas rojas que las tenemos. Entonces esto es un poco explicar a la población de que el equipo negociador es un equipo que tiene un mandato claro de defender los intereses del Perú y garantizar el acceso a la salud pública y garantizar también que nuestra agricultura podrá reconvertirse con plazos adecuados y apostar a una agricultura de exportación, estableciendo condiciones apropiadas, no solamente en una agenda interna que es impostergable, independientemente del sí o sí, del TLC o no,
es decir, necesario de todas maneras, como sin TLC necesitamos reconversión agrícola y trabajo en ese tema, y por otro lado también saber que la negociación es un proceso, y que en ese proceso es necesario, cuando las cosas así lo indican, tomar la pausa, tomar un poco de aire, y decidir que en ese momento mejor retirarse de la mesa por un tiempo para poder plantear nuevas alternativas, hacer consultas y establecer coordinaciones internas que son necesarias para al final, ojalá, poder llegar a buen puerto. Claro, ahora, ¿sí? Lo que pasa es que en realidad, como van al ritmo de las cosas y las informaciones, pareciera pues que si se dice hemos hablado con el presidente Bush, hemos logrado una decisión política, él ha llamado a sus gentes y les ha dicho traten de flexibilizar y de sacar adelante las cosas, en fin, como que se suscitan esperanzas en el sentido que hay una mayor disponibilidad de los Estados Unidos, pero luego se señala que no es así, que se mantiene firme en sus posiciones. Ahora, por supuesto, el argumento que se usa es Colombia y Ecuador sí que defienden su posición y por eso entonces ellos se retiran, nosotros somos muy blandos, estamos cediendo demasiado. Todas estas que son sin duda interpretaciones fáciles y probablemente sin mucho fundamento, puesto que por lo demás también se alega que no se conoce las interioridades mismas de cómo evoluciona el TLC, llevan a este tipo de pensamientos. ¿Cómo despejarlos? Mira, Raúl, en primer lugar, la negociación es abierta, no hay secretos, el sector público y el sector privado están en contacto permanente, han ido privados en Washington, hay un cierto nivel de reserva en las negociaciones, porque en los temas en los que no hay acuerdo no se pueden divulgar las propuestas, porque entonces en ese caso la negociación tendría, pues, sería demasiado abierta, incluso se filtrarían las propuestas o la información. Pero una vez que ya hay un acuerdo, que se está en un acuerdo, ciertamente la información se conoce, ¿no? Por otro lado, la posición de Perú no es ni más débil que la de Colombia y Ecuador, es simplemente distinta. Cada país tiene sus propias debilidades y sus propias fortalezas. El Perú tiene, o ha tenido, un proceso de apertura distinto al de Colombia y Ecuador. Tiene menos sensibilidades en esta negociación. Por lo tanto, es natural que sea tal vez para el Perú más fácil que para Colombia y Ecuador llegar a un acuerdo. Lo ha reconocido el ministro de Colombia varias veces. Él sabía desde el comienzo, lo dijo el otro día, que probablemente para el Perú iba a ser menos difícil llegar a un acuerdo con Estados Unidos que para Colombia. Lo supo desde el comienzo de la negociación y lo dijo el otro día, porque el Perú ya había ido desmontando sus barreras arancelarias a lo largo de la década pasada. Por lo tanto, no hay ahí ni debilidad, hay una cuota de realismo. El Perú tenía menos sensibilidades en algunos temas y más en otros, y eso ha arrojado ahora un balance que nos indica que estamos casi todos exactamente igual, o algunos matices de diferencia. Por otro lado, respecto a Estados Unidos, hay que también indicar que el presidente Toledo ha tenido varias reuniones con el presidente Bush, que ciertamente ha planteado el tema del TLC, y yo he estado presente en algunas de ellas, y que Estados Unidos tiene el interés de negociar y concluir con el Perú, pero eso no significa que porque hay interés y voluntad política, la negociación se arregló de un día para el otro. Hay una negociación que sigue adelante, hay un proceso institucional, hay intereses de por medio. Entonces, hay la voluntad política de ambos países, y por eso es que hemos seguido negociando y seguiremos negociando. También quiero decir que Estados Unidos sí ha mostrado cierta flexibilidad. No es cierto cuando se dice que no ha habido, las posiciones son las mismas. Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos para no divulgar más información, pero sí quiero algunas cosas que son importantes. La patente de segundo uso que tanto se discutía, una línea roja del Perú, y que decían los opositores que se iba a aceptar y que iba a encarecer las medicinas, ya es un tema que ha sido dejado de lado por Estados Unidos. Otro tema, el tema de los métodos terapéuticos, el patentamiento de las operaciones, por ejemplo, que incluso salió una reportaje en una revista connotada del Perú que decían que se iba a patentar la forma de hacer operaciones y que iban a pagar regalías los doctores por operaciones. También ha sido dejado de lado, o sea que no es cierto que no ha habido flexibilidad en Estados Unidos, está habiendo flexibilidad, lógicamente hay temas que están pendientes, pero se va avanzando, la negociación es así, es un proceso, yo creo que es una pausa saludable, nos viene bien a nosotros, por eso es que lo decidimos en la mesa, fue una propuesta del ministro en ese momento de decir, señores, creo que es momento de parar en este instante. Estados Unidos acogió bien la propuesta, en vez de dar por terminada la ronda, suspendámosla y conversemos la próxima semana, trabajemos por intercambio de información, ministro, y en eso estamos, ¿no? Sin embargo, ¿no le preocupa que se vayan prolongando las negociaciones? Porque cada vez que se prolongan las negociaciones aparecen nuevos productos sensibles. Y por otro lado, si se prolongan las negociaciones va a llegar un punto en que va a coincidir esta negociación con la elección tanto en Perú como en Colombia
de las elecciones presidenciales, y esto va a complicar la situación. Sí, Cayetana, buenos días. Buenos días. Efectivamente, sí me preocupa que sigan pasando las fechas y pase el tiempo, pero más me preocuparía llegar a un acuerdo que no tenga legitimidad y que no sea un acuerdo defendible para el Perú. Eso me preocupa más que el plazo. Y lo he dicho antes, soy consistente con mis propuestas. Tengo un gran interés en que esto llegue a buen puerto. Pero ¿no siente que cada vez que se prolonga le aumentan un producto sensible adicional? Es cierto, eso complica a veces las cosas, pero sigo insistiendo que las posibilidades de llegar a un acuerdo están vigentes. Sigo insistiendo que esta situación que ha ocurrido, espero que le dé un poco más de credibilidad a la negociación, en el sentido de que el Perú está con sus líneas rojas bien marcadas y negociando a pie firme, que no se trata de un acuerdo por adhesión. Espero que finalmente los detractores que decían que se iba a firmar rápido y que aceptó las condiciones ya entiendan que el Perú está negociando incluso más tiempo que el que negoció Centroamérica, y que obviamente habrá que hacer algunas cosas, pero hay cosas en las que el Perú simplemente no puede ceder. Habían habido 4 ministros de Estado, y obviamente yo no considero que la suspensión sea un fracaso, creo que es una pausa en el camino, una pausa saludable, y veremos qué pasa cuando retornemos a la mesa en algunas semanas o días. Ministro, ¿y qué es lo que pasó en estos 3-4 días? Usted ha estado fuera, pero el presidente de la República estuvo con nosotros acá en la cabina, en la radio, este lunes por la mañana, y lo que él transmitía era un entusiasmo y una casi inminencia de que el shake hands, es decir, este acuerdo ya del acuerdo final, estaba a portas y lo estaba muy entusiasta. ¿Qué pasó desde el día lunes hasta el día de ayer en que la cosa se enfrió y ha tenido esta postergación? Fíjate, Augusto, el presidente tenía un optimismo natural, yo diría como que yo había mencionado, moderado. Panamá, por ejemplo, se ha reunido ya 3 o 4 veces para cerrar la negociación, se supone en ronda de cierre, y no la pudo cerrar. Por lo tanto, yo prefiero no hablar de ronda de cierre, sino que se cerrará cuando tenga que cerrarse. ¿Hay posibilidades de que se cierre en la siguiente reunión? Sí. ¿Hay posibilidades de que no se cierre? También. Dependerá de cómo se mueva la mesa, depende de eso. Se cerró la mesa de textiles, por ejemplo, esta semana. Estamos muy cerca de cerrar la mesa de acceso al mercado. Entonces, vamos avanzando el proceso, vamos cerrando las mesas. En estos últimos 2 días, ¿qué fue lo que se trabó? Porque inclusive contaban que usted se había comprado una corbata nuevecita para el gran momento y que todavía la tiene guardada para cuando llegue. No, Augusto, eso no es cierto. Creo que es parte de la chismografía de Lima, pero en realidad yo venía de corbata Asia, nomás. como tú sabes, de Corea, había concluido la noción de acuerdo con Tailandia, que dicho se pasa es una muy buena noticia, que es parte de nuestra estrategia de diversificar los mercados de exportación, como me reuní con el ministro de Corea, como estuve con los ministros de Japón o el de Rusia, porque eso es otra idea también de que hay que mostrar. El Perú no está orientado solamente al mercado americano, queremos diversificar nuestras exportaciones a los mercados más grandes, y esa es parte de la estrategia de nosotros. El tema de Estados Unidos es la coyuntura actual. Pero el presidente Toledo está con nosotros, está apoyando el proceso. Ya quiero indicar, y esto es una muestra de que así es, el sí o sí es una muestra de voluntad política, no es una instrucción a sus negociadores. Y los negociadores están defendiendo los intereses del Perú y tratando de conseguir las mejores condiciones. El acuerdo se cerrará cuando el Perú considere, y los ministros consideren, que el acuerdo recoge nuestros intereses y que los costos del proceso son inferiores a las ganancias del mismo. Sigo pensando que el TLC es posible antes de fin de año. No lo puedo asegurar. Yo estuve el día domingo en un programa televisivo indicando esto para poder aclarar las posiciones. No quiero ser optimista exagerado, tampoco soy optimista, creo que tengo un optimismo moderado y sigo con la convicción de que es posible lograr el acuerdo siempre y cuando logremos ciertas flexibilidades de aquí en adelante, y esperamos que eso se pueda dar en las siguientes semanas. Sí. Yo lo que quisiera añadirle, doctor Alfredo Ferrero Díez Canseco, es que en todas esas negociaciones y los trascendidos, tanto los partidos políticos, el APRA ha dicho claramente, nosotros no sabemos nada, ignoramos el asunto y queremos nosotros finalmente ser, si llegamos al gobierno, quienes suscribamos este Tratado de Libre Comercio. Pero en fin, al transcurrir el tiempo, primero las cosas se aclaran más, se habla más del tema, la gente está un poco más enterada de lo que meses atrás pasaba. Y por ejemplo, hemos estado hablando con los agrarios, no parece que, por ejemplo, la gente de Conveagro haya retrocedido. Hay ahora iniciativas de 2 parlamentarios que están recogiendo firmas para pedir un referéndum sobre el TLC. Es decir, en el sector interno, la necesidad de continuar el debate y la percepción acerca del TLC parece que se ha avivado, porque se sabe ya con certeza
Y hay cosas que nos convienen y cosas que definitivamente no nos convienen. Y que eso habría que decírselo con toda sinceridad a la población también. No sé, ¿cómo ve usted el estado de ánimo interno y la necesidad de poder ser más explícito, más aclarador, en fin, no sé, más transparente también? Yo, Raúl, creo que este proceso es ya aclarador de por sí mismo. Creo que con el TLC ya hemos ganado todos, porque esto nos ha permitido desnudar ya en el debate público una serie de situaciones que probablemente han estado postergadas durante muchas décadas, ¿no? El tema de la agricultura, que es un sector, en mi opinión, ganador del Tratado de Libre Comercio, con productos perdedores, pero con un sector ganador en su conjunto. Y en el que la reconversión será necesaria, pase lo que pase. Ahí sí, yo digo sí o sí. Con TLC o sin TLC, la reconversión agrícola es sí o sí. Porque vendrá lo que venga, si no hay reconversión agrícola, estaremos en la misma situación. Esa situación sí es necesaria, ese sí es un sí o sí. Para quien venga, para el ministro que sea, para el gobierno que venga, es fundamental. Yo creo que el TLC es una gran oportunidad, sigo con esa convicción, es un tremendo mercado. Tuve oportunidad de ver precios en las mercaderías, por ejemplo, las fresas a $10 el puñado, cuando acá pues están a unos soles. O sea, es un mercado muy importante para el Perú si logramos ingresar a él. Creo que es una gran oportunidad. Sin embargo, es importante saber que para entrar a ese mercado estamos pagando un costo, que es el costo de un acceso permanente a ese mercado que es el más grande del mundo. Y ese costo hay que pagarlo. Lo que pasa es que hay que ver que ese costo sea el menor posible. En las medicinas ha habido flexibilidad. Hay posiciones maximalistas que, en mi opinión, no se van a realizar, no se van a dar. Ese argumento de duplicación de medicinas no es cierto. El otro día salió un señor que representa el Foro de Salud diciendo que la APDEA, los congresistas que habían dicho que era posible renovar la APDEA. Paradójicamente mandemos a revisar a los congresistas que dijeron eso y ninguno votó a favor de la APDEA. Ninguno votó a favor del Perú. Por lo tanto, ¿cómo le pueden decir a esos mismos congresistas que no votaron a favor de la APDEA y a favor del Perú? Decirle a este señor de que estarían dispuestos a renovar una APDEA que ellos no votaron la primera vez. O sea, esas sí son mentiras. O decir que hay 10 millones de agricultores primero, después decir que hay 7 millones de agricultores y ahora ya son 3 millones de agricultores. O sea, vamos bajando la cifra. Mañana ya no van a decir que es duplicar esas medicinas, sino que será pues un tercio o un cuarto. ¿Va a haber un incremento de medicinas? Sí, pero no las medicinas que ahora no llegan al Perú. Va a haber un incremento que no se sabe cuál va a ser. Un incremento que no puede ser pequeño, puede ser mediano. En México no subieron las medicinas y en Colombia ya dieron datos de prueba y han bajado. Entonces, ¿por qué proyectar una posición maximalista para tratar de bajarle la llanta al Tratado de Libre Comercio cuando al final el problema va a ser, si no tenemos un tratado, en el entendido que el tratado va a ser negociado lo mejor posible y con ganancias para el Perú, y vamos a tener problemas con puestos de trabajo? El próximo gobierno va a tener grandes dificultades, Raúl, si es que el tratado no se logra consolidar. Eso no significa que se va a firmar cualquier tratado, ¿no? Y yo no tengo problemas en que el próximo gobierno, si es que no se dan las condiciones de sacar de la negociación, no va a ser más fácil de lo que es ahora. Los temas sensibles seguirán siendo los mismos temas sensibles. Las posiciones americanas difíciles vayan a variar. Algunos dicen, Unión Europea. Bueno, yo les digo que los que revisan los acuerdos de la Unión Europea pueden ver que en propiedad intelectual, por lo menos, las posiciones europeas pueden ser igual o más drásticas que las americanas. Por lo tanto, ese tema de que va a ser más fácil con la Unión Europea no es cierto. Más bien, una vez que uno paga el costo una vez, sí para el Perú va a ser más fácil los otros tratados, porque este es como el primer tratado grande, y ahí en adelante lo que venga va a ser más sencillo, porque ya habremos dado el primer paso, que es romper el hielo. Muy bien. Doctor Alfredo Ferrero Díaz Canseco, le agradecemos por esta entrevista. Vamos a reunirnos de nuevo el sábado, conforme hemos quedado, y allí haremos mayores puntualizaciones. Gracias, Raúl, a ustedes, y como siempre a disposición de ustedes cuando haya alguna aclaración que hacer, y con la tranquilidad del caso, estoy seguro que hemos tomado una buena decisión en suspender esta negociación. Fue una decisión mutua, no solamente de Perú, y creo que hay que replantear las cosas a nivel de las propuestas, ver alternativas y hacer consultas internas, incluso al más alto nivel, y regresar a la mesa pues con unas posibilidades aún mayores tal vez de cerrar si es que las condiciones se dan. Aquí no se trata de cerrar, lo reitero, en cualquier forma, sino cerrar de acuerdo con los intereses del Perú, que son los intereses que hemos defendido siempre desde el día 1 en que empezó esta negociación. Gracias, señor ministro. Muy buenos días.